Estamos presentando Códigos del Universo. Uno de los planteamientos que hicimos al doctor Gois era si el biomagnetismo podía o no curar el SIDA. Él hizo una clara diferencia entre lo que es el SIDA y el VIH, y estas son sus respuestas, en las que nos asegura que este problema puede ser sanado por el biomagnetismo. Son dos fenómenos diferentes que hasta la fecha se confunden. El SIDA es un fenómeno complejo. Son asociación de microorganismos, principalmente bacterias, hongos, parásitos, pero si encuentran dentro de ese esquema VIH, que es un virus, entonces le llaman SIDA. Pero hay muchos pacientes que se mueren por inmunodeficiencia, por traumatismos, por intoxicación, por infecciones, en fin, muchas causas pueden provocar el SIDA. Y el VIH es un virus, como cualquier otro. Y obviamente que si se asocian los dos, ya se le llama SIDA. Los Estados Unidos fabricaron antirretrovirales y los impusieron como método terapéutico, pero en 28 años no se ha curado un solo paciente con antirretrovirales. Y sin embargo se siguen utilizando en todos nuestros países, pero son otros fenómenos de tipo económico más que nada, no nos metamos en ese aspecto. Pero el VIH y el SIDA se curan con el biomagnetismo. Ahora resulta que en el año 2008 le dan premio Nobel al doctor Luc Montagnier de Francia, que supuestamente es el descubridor del VIH, y rechaza el premio Nobel diciendo que no encontraron el tal virus. No lo encontraron como ellos lo propusieron. Ellos dijeron que eran retrovirus y que esos retrovirus dentro del cuerpo humano y específicamente dentro de las células se convertían en virus de ADN patógenos y luego volvían a expulsarse de las células como virus otra vez retrovirales. Y por eso impusieron los medicamentos que se llaman antirretrovirales. Pero con eso no se ha curado un solo paciente. Y nosotros, pues, sin hacer ningún estruendo, empezamos a curar pacientes. 2 años después, en 1990, yo me acerqué al Instituto de Tratamiento del SIDA, que en México se llama CONASIDA, y propuse este programa, pero fui rechazado violentamente. Me dijeron que no tenía ningún interés en que yo curara esa enfermedad y menos con imanes. Entendamos que hasta la fecha lo que priva pues es la alopatía y lo que tratamos de usar los médicos inclusive pues es la alopatía, medicamentos que curen, ya sea tomados, inyectados o inducidos por algún sistema. Pero los campos magnéticos no se toleran porque tienen varios defectos. En primer lugar, curan. En segundo lugar, no cuestan. En tercer lugar, lo puede aprender cualquier persona, con carácter, con decisión. De hecho, aquí en Ecuador fue el primer grupo de indígenas, y no me refiero despectivamente a los indígenas, no, al contrario. Los primeros grupos quichuas que se prepararon aquí en Riobamba están practicando el biomagnetismo sin costo alguno y curando a sus semejantes. Pero eso es fatal para la industria farmacéutica o para el laboratorio. Estamos presentando Códigos del Universo. Ante esta revelación, preguntamos al doctor Gois si él había tenido algunas experiencias de amenazas para desistir en esta investigación sobre el biomagnetismo. Escuchemos qué nos contó de esta experiencia. He sido amenazado, he sido llamado ante las autoridades, no sanitarias tanto como la Agencia Federal de Investigaciones. He sido lastimado, o sea, en el sentido de ser ofendido a mí y a mi familia. Pero pues tengo que aguantar y mientras Dios me dé vida tengo que seguir promoviendo esto. Ya tenemos gente en toda Europa
y gente en toda América que está trabajando, pero todo bajo la norma de curar y callar. También nos explicó claramente el par biomagnético sobre cómo este descubrimiento dio pauta al biomagnetismo, su significado y también lo que se conoce ahora como magnetoterapia. Además, cómo actúan las diferentes dolencias y cuál es su efecto una vez que se pone en práctica el método enseñado y difundido por el Dr. Gois. Esto quiere decir que todas las patologías orgánicas generan en el organismo distorsiones del pH. El pH es la proporción de hidrogeniones que guardan las sustancias orgánicas. Nuestro organismo es agua, 80% es agua, y el otro 20% pues es materia también sin consistencia. No somos metales, no somos maderas duras, no. Nuestro organismo es todo dúctil. Y tenemos dos grandes elementos descubiertos por la doctora Esther del Río, que es el agua cristal o los cristales de agua, porque nuestra agua dentro del organismo no es H2O, sino son estructuras de tipo cristaloide que guardan los elementos de los cristales, o sea, memoria y fenómenos ópticos. Y esa agua nosotros la generamos en nuestro propio organismo y son 37 moléculas asociadas de agua. Y eso asociado también a la red ferrosoférrica, porque nosotros tenemos gran cantidad de fierro, no solo en la hemoglobina, sino distribuido en todo el cuerpo, que nos da la connotación de seres energéticos, luminosos, magnéticos. Y obviamente que esos fenómenos asociados a los conceptos de la física relativa, de la física cuántica y de la física de la elasticidad, que ya se conocen, nos permiten inducir dentro del organismo magnéticamente las cargas para que choquen. Y lo que aquí es ácido y aquí es alcalino, chocan, se neutralizan y caen dentro de la estructura normal del cuerpo humano. Y en ese momento se cura el paciente. Y esto ya ha pasado por todos los filtros clínicos, de laboratorio bioquímico, de laboratorio biológico, de imágenes. Y en 2008 se hizo un trabajo en más de 200 pacientes en la ciudad de Marbella, España, a cargo del doctor Raymond Ilú, con microscopía de campo oscuro. Y se demostró por medio de esa técnica que en el 100% de los pacientes se corrigió todos los elementos de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, oxalato de calcio, grasas, en fin. Y en el 90% de los pacientes desaparecieron todos los patógenos en una sola sesión. Porque esto es lo grave, que se están curando los pacientes en forma expedita. Y eso es desastroso para industrias que basan su tratamiento en tratamientos largos, prolongados. Los mismos antibióticos tardan días, a veces semanas en hacer su efecto.